la masa por la gravedad, ¿verdad? Si yo efectúo este peso, que es masa por gravedad, sobre un área, ya tengo lo que es una... ¿Qué tengo? Presión. Una presión. Exacto, ¿verdad? Fuerza sobre área es presión. ¿Qué tipo de presión? Presión manométrica, ¿ya? Entonces, para mi presión final del gas, como yo no puedo meter un medidor aquí a la jeringa, lo que yo puedo hacer es calcular la presión externa y asumir que va a ser igual a la presión interna, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando deje de bajar lo que es el pistón, ¿ya? Por decir, si deja de bajar a los 25 ml, si estaba inicialmente a 30, quiere decir que a los 25 ya llegó al equilibrio mecánico, donde la presión interna es igual a la presión externa, ¿ya? Entonces, como yo voy a calcular lo que es presión externa para poder determinar cuál es mi presión interna, tengo que tomar en cuenta que las presiones que se están ejerciendo ahora sí sobre el pistón no solo es la manométrica ni la atmosférica, sino son ambas. Por eso es que para el cálculo de lo que es presión absoluta o presión externa, tengo que tomar en cuenta la atmosférica, que era inicialmente, más la manométrica, que es la aplicada por los bloques. ¿Listo? Entonces, al aplicar esta presión, yo que estoy haciendo, a estos bloques diría que es lo que voy a lograr, voy a disminuir el volumen, ¿ya? Como disminuir el volumen del estado inicial, mi presión va a ser mayor o menor, ya dijimos que va a ser mayor, ¿verdad? Fíjense, si inicialmente yo tenía una atmósfera, asumiendo, claro, para mi proceso final voy a tener esa una atmósfera, que es la atmosférica, más la presión que ejerce estos bloques. Entonces, por ende, la presión sí o sí va a ser mayor. Ahora, ¿qué pasa? Que en su cuestionario muchos solo me calculan lo que es la presión manométrica y me la asumen como si fuera la única exterior, ¿ya? Por eso es que en su laboratorio les sale que es menor. No se olviden tomar en cuenta la atmosférica, ¿listo? Ahí estamos a ver los cálculos bien. En laboratorio simplemente se hacía el pesado de los bloques, se medía el diámetro del pistón y con esos dos datos ya yo podía lo que era hallar la presión manométrica. Fíjense, aquí se ve bien, ¿verdad? Pucha. Un ratito. Ya. Listo. Entonces, como dato les dije, era calcular el pesado total de los bloques, que eran 700.9 gramos, el diámetro de lo que sería el pistón, donde se va a aplicar esos bloques, que era 3 centímetros, el volumen inicial que uno mismo se daba, en este caso era 30 ml, y disminuyó por el peso de los bloques hasta 26 ml, ¿ya? Este dato de la gravedad es una constante. Entonces, primero yo tengo que calcular que el área, ¿verdad? Como es un área circular, entonces yo utilizo la fórmula de pi cuartos por diámetro al cuadrado, ¿ya? Ahora, este dato que está en centímetros cuadrados, yo tengo que llevarlo sí o sí a metros cuadrados. ¿Para qué? Para que esta presión manométrica, trabajando con las unidades correctas, me dé en pascal, ¿ya? Ya de pascal yo lo puedo llevar fácilmente a atmosférica, o la atmosférica la llevo a pascal, depende de ustedes, pero mejor se lo llevan a atmosférica. Mi segundo cálculo entonces sería lo que es la presión manométrica. Dijimos que es fuerza sobre área, la fuerza que es igual la masa por la gravedad. En este caso, fíjense, la masa yo la estoy llevando a una conversión de gramos a kilogramos, ¿ya? La gravedad, que es una constante, sobre el área en metros cuadrados. Entonces aquí yo tengo kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado sobre metro al cuadrado. Toda esta parte de arriba se convierte en newton, ¿verdad? Newton metro cuadrado me da pascal. Entonces, para poder hallar la presión absoluta, solo aquí estoy calculando la presión final, si se podría entender así, ¿ya? La presión absoluta yo tengo que es igual a la manométrica más la atmosférica. Recuerden que asumimos que inicialmente estaba en equilibrio con la atmosférica y dijimos que iba a ser igual a una atmósfera, ¿ya? En su ejercicio esto puede variar. O sea, no siempre la atmosférica va a ser una atmósfera. Puede ser menor o a veces mayor. Entonces,
Ya, yo tengo que sumar, ¿verdad? Estos pascales yo lo llevo a atmósfera y le sumo. Fíjense, mi presión absoluta o la presión externa, la final, va a ser 1,096 atmósferas. Que esto, por más que sea muy poco la diferencia, sigue siendo mayor que una atmósfera. ¿Ya? Entonces sí cumple con la ley de Boyle. Sí. La presión absoluta viene a ser la presión exterior que se ejerce sobre el sistema para el volumen 2. ¿Ya? Pásame tu teléfono, a ver, es que Como estoy pasando clases. Hola, su tía. audio, ¿alguien tiene su audio? Hola, mamita. Sí. ¿Quién es la del audio? Ay, ya, mami. Ya, mami. Compañera Diana, su micrófono, por favor. Ya, continuamos. Entonces, yo voy a asumir que la presión absoluta va a ser igual a la presión 2 o presión final, que van a ser los 1,096 atmósferas. ¿Ya? La otra forma de calcular era simplemente aplicando lo que es la ley de Boyle, pero en la ley combinada, ¿verdad? Simplificando lo que son la temperatura y los números de mol. Yo tengo que para dos estados se aplica la siguiente relación. Presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por volumen 2. Entonces yo ya conozco ambos volúmenes, entonces yo puedo directamente aplicar esto y simplemente despejo lo que es la presión 2, ¿verdad? La presión final. Fíjense que con este cálculo de la ley combinada me sale que la presión final debería ser 1,154 atmósferas. ¿Ya? Entonces sí hay una diferencia bastante grande, pero es porque estamos asumiendo que la atmosférica es una atmósfera, ¿ya? Cuando en realidad en la experiencia no es así, ¿verdad? También hay otros factores que vamos a ir viendo en la que es la parte práctica, en la que es la pizarra. ¿Ya? Ahí hay una teoría que les va a ayudar para entender mejor, porque hay mucha diferencia. Entonces, para la parte de práctica de su cuestionario, ustedes van a hacer esta parte de aquí, ¿ya? Yo les voy a dar los datos iniciales, pero no les voy a dar todos los datos iniciales, ¿ya? Les daré, por ejemplo, de la ecuación de estado son cuántos datos, son presión, volumen, número de mol, temperatura, ¿verdad? Constante. Lo que necesitan son 4 datos. Digamos que yo le doy 2 y ustedes tienen que saber hallar los otros 2, ¿ya? Entonces, lo primero que van a hacer es definir todos sus estados iniciales, todas sus variables, ¿ya? Del estado inicial. Luego, para el estado final, lo mismo va a ser. Técnicamente le voy a poner un bloque encima, el volumen también va a disminuir, todo eso. Ustedes calculan lo que es la presión manométrica, le suman lo que es la presión atmosférica, que no siempre va a ser una atmósfera, va a depender de la presión inicial, ¿verdad? Eso tomen en cuenta, ¿ya? No me asuman una atmósfera, calcúlenme, ya sea con la ecuación de estado o como ustedes entiendan, pero calculen la presión inicial, esa va a ser la presión atmosférica. ¿Listo? Y lo hayan así. Y lo que le voy a pedir a Yario va a ser el volumen final, ¿ya? El volumen final va a ser un dato a buscar. Disculpe, ¿no tiene una imagen un poquito más clara para ver más exacto los cálculos? Así nomás salió. Cuando se lo subió al video. Lo debió subir en esa calidad, supongo. De todas formas, si no lo ven aquí, pueden entrar, ¿verdad? Desde su compu. Ya saben el link donde están todos estos videos. Y buscan lo que diga Laboratorio 3, Físico-Química. Ahora sí, voy a un ratón. Este laboratorio lo vamos a entregar el otro jueves, ¿no? El lunes. Ah, ya. ¿Ya? Sus cuestionarios, por lo que he visto, ustedes lo están haciendo muy fácil porque la mayoría está compartiéndose el mismo cuestionario entre varios, he visto.
Ni siquiera le cambian el color, ni el borde, ni le mueven la imagen. Y he visto varios laboratorios que solo en la carátula le cambian el nombre. Ni siquiera cambian otra carátula. Así que veo que está relativamente fácil para ustedes. Así que para el lunes nomás ya. Si tienen dudas en la parte práctica, me escriben hasta el sábado. Domingo no voy a responder. ¿Ya? Hasta el sábado me escriben. Pero como les dije, para su parte práctica del cuestionario que les voy a mandar más acabando esto, primero tienen que definir bien todas sus variables iniciales. Presión inicial, volumen inicial, todo. ¿Ya? Luego van a tener que calcular, son 3 cálculos. Luego van a tener que calcular lo que es la presión absoluta, que es la manométrica más la atmosférica. ¿Ya? Recuerden que esa presión atmosférica no va a ser una atmósfera, sino va a ser la presión inicial que ustedes calculen, porque inicialmente igual está en equilibrio mecánico. ¿Ya? Y por último, el tercer cálculo va a ser el cálculo del volumen 2, el volumen final. Ustedes pueden aplicar lo que es ley combinada, directamente la expresión matemática de la ley de Boyle, o ecuación de estado, ¿verdad? Recuerden que los números de moles no van a variar. Como un sistema cerrado se mantiene constante. ¿Ya? Entonces tienen 3 formas de poder calcular el volumen final. Y solo serían esos 3 cálculos, ¿ya? Está fácil, ¿verdad? En ese orden. Ya dejé de grabar. Ahora vamos a ir con la parte práctica. ¿Alguna duda del laboratorio? No se entiende. Ya. Listo. ¿Se ve, no? El PowerPoint. Sí. Ya. La unidad 1 de su libro dice estado gaseoso, ¿verdad? Y dentro de esto están lo que son los gases ideales y reales. Y todas las leyes que se efectúan en ambos, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver. Teoría lo voy a pasar rápido, ¿ya? Porque este PowerPoint terminando la clase lo voy a subir porque ya está de ambos. Está de balance y está de esto, ¿ya? Lo que entra supuestamente es un primer parcial, ¿verdad? Unidad 0, unidad 1. Entonces ustedes teoría lo pueden leer igual, ¿ya? Aquí igual les voy a mencionar rápidamente ley de Boyle, ley de Charles. Lo pueden volver a reforzar, la teoría. La ley que no vimos sería esta, ¿verdad? La de Gay-Lussac. Esta ley simplemente es una relación entre presión y temperatura, trabajando a volumen constante, ¿ya? A diferencia de las otras dos. Donde la presión viene a ser directamente proporcional a ¿quién? A la temperatura absoluta. Término absoluto se refiere a las temperaturas en unidades Kelvin, ¿ya? Nada más. Su expresión matemática sería esta parte de aquí. La presión sobre la temperatura me va a dar una constante. Aquí tengo una deducción corta, diferente a la que aplica el ingeniero Colanzi. Es otra deducción corta de lo que es la ley combinada, ¿ya? O ley del gas ideal. Fíjense, nace a partir de las 3 leyes anteriores, la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac, ¿ya? Igual lo pueden ver. Un cuadro resumen de todas las leyes que se aplican para los gases ideales, gases de comportamiento ideal. La de Boyle, la de Charles, Gay-Lussac y la de Dalton, es la que me faltó mencionar, ¿ya? Ley de Dalton es conocida como la ley de las presiones parciales, ¿verdad? ¿Qué significa? Que si yo tengo una mezcla de gases, ¿ya? En un recipiente, cada gas tiene su propia presión parcial, ¿ya? Y la presión final de mezcla o presión total va a ser simplemente la sumatoria de cada una de esas presiones parciales. Entonces, ley de Dalton ustedes van a aplicar si en su examen ven que es una mezcla gaseosa, cuando no se trata solo de un gas, sino puede ser de 2 o 3 gases. Entonces ahí ya saben, tengo que aplicar ley de Dalton, ¿ya?
Ahora aquí quería mencionar, me pasé muy rápido. Aquí. Esta parte de aquí van a entender mejor. Como consecuencia de todas estas situaciones, lean esta parte, la presión disminuye. Es válida a presiones de aproximadamente una atmósfera e inferiores, pero no funciona bien a presiones altas o temperaturas bajas. ¿Ya? Estas tres leyes tienen estas restricciones, ¿ya? Donde se pueden aplicar, claro, a presiones por encima de la una atmósfera, pero siempre va a haber un grado de error, ¿verdad? O un grado de distorsión entre el valor real, ¿ya? Lo mismo ocurre para la ley de Charles, fíjense. Es válida a presiones aproximadamente una atmósfera e inferiores, pero no funciona bien a presiones altas o temperaturas bajas. Las tres leyes se someten a esto, ¿ya? Entonces, por ende, cuando ya tratamos con presiones relativamente altas, es mejor ya tratarlas como gases de comportamiento real, ¿verdad? Y aplicar ya lo que es el factor de compresividad o el factor acéntrico, dependiendo. ¿Para qué? Para aproximarnos más al valor real. ¿Listo? Esa parte nomás quería aclararles. Entonces, veamos el primer ejemplo. ¿Bien? Como les dije, yo no voy a hacer ejercicios que no estén en su libro porque el ingeniero simplemente saca de su libro. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es tratar de interpretar bien, que no quede duda, para que en el momento de ese examen ustedes lo hagan rápido y no estén buscando. Dice 0,3 moles de un sólido A, 0,3 moles de un gas B y 0,2 moles de un gas C. Se colocan en un recipiente cerrado de 5 litros a 93 grados centígrados. A y B reaccionan de acuerdo a la ecuación. Fíjense. Tengo A como un compuesto, un componente en estado sólido. Tengo B como gaseoso, C gaseoso y D gaseoso. Entonces, los únicos cálculos que yo podría aplicar aquí va a ser para el estado gaseoso. ¿Ya? La reacción me dice que A y B formarían, ¿verdad? Fíjense, formarían lo que es C y D. Pero, si leen más abajo, dice, en el equilibrio se encuentran presentes 0,06 moles de D. ¿Ya? Cuando dice equilibrio, quiere decir que esta reacción puede ser reversible. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un punto en que A y B van a formar C y D, y al mismo tiempo C y D van a seguir formando lo que es B y A. ¿Ya? Esto en termoquímica lo van a ver mejor. La presión final, entonces nos pide calcular la presión final una vez alcanzado el equilibrio y la composición de los gases en fracción molar. ¿Ya? Considere que los gases se comportan idealmente. ¿Ya? Entonces yo puedo aplicar aquí cualquiera de estas leyes, ¿verdad? Y que la temperatura permanece constante. Entonces este es un proceso isotérmico. Como datos tengo los moles de A, de B y de C que me da el enunciado, ¿ya? Y los moles del equilibrio que son 0,06. El volumen también me da. Recipiente cerrado, fíjense. Recipiente cerrado me indica ya que la cantidad de moles totales al final no van a variar, ¿verdad? Tanto en inicio como en final va a ser la misma. Cerrado de 5 litros. Tengo el volumen y tengo la temperatura que se va a mantener constante. Pucha, ahí se pasó. Ya, aquí está. Entonces, yo me armo este cuadro de aquí donde yo digo moles al inicio, moles en el equilibrio, ¿ya? O moles iniciales y finales, depende de ustedes, como lo entiendan mejor, como lo hayan conocido mejor. Entonces, en un inicio yo tengo 0,3 moles de A, 0,3 moles de B y 0,2 moles de C, ¿ya? Pero cuando llega al equilibrio, ¿ya? Cuando llega al equilibrio, fíjense, a los 0,3 moles iniciales de A se le va a restar lo que es una cantidad que es lo que va a perder, ¿verdad? Lo mismo pasa para B
pero para C va a ganar. Va a ganar esas dos cantidades que están perdiendo A y B, los va a ganar C. También los va a ganar D, pero aquí ya me dice, mediante la relación del enunciado, me dice que la cantidad total de D van a ser ¿cuántos? 0,06 moles. ¿Ya? En el equilibrio ya tengo ya la cantidad total de D, que son 0,06 moles. Entonces, si la cantidad que van a perder tanto A y B, yo ya sé que lo puedo llamar aquí, fíjense. De A es X, de B es X, una porción de X. Para D, según la estequiometría, ¿cuánto tiene D como coeficiente estequiométrico? Tiene 2, ¿verdad? 2 de la cantidad que gane va a ser igual al total, que es 0,06. Ay, pucha, me olvidé de grabar, ni modo. 0,06 mole. De esta relación de aquí que ustedes ven, el 2x igual a 0,06, yo puedo determinar cuánto es el valor de x, o sea, cuánto es lo que va a perder A, y cuánto es lo que va a perder B, y cuánto es lo que va a ganar C. ¿Ya? Esta simple relación me va a poder permitir calcular esos tres. Entonces, con la relación yo obtengo que el valor ese, ¿ya?, que tiene en la reacción son 0,03 moles. ¿Ya? Entonces, vamos al siguiente. Al final habrán, ¿verdad? Para B, fíjense, para B, de los 0,3 iniciales moles que habían, a B le está restando ¿cuánto? ¿Cuánto es su coeficiente estequiométrico? Es 3. En la reacción, fíjense, 3. 3 por la cantidad que va a perder, que es X, que ya sabemos que es 0,03. Entonces hago ese cálculo. 0,3 menos 3 por 0,03. Yo tengo que es 0,21 mol. Esto es lo que va a haber al final en B. Ahora me interesa saber de C. Fíjense que no calculamos de A. ¿Por qué? Porque A está en estado sólido. Solo nos interesa lo gaseoso. Estamos viendo estado gaseoso. De C, lo mismo. ¿Cuánto tenía inicialmente? 0,2 moles. ¿Cuánto va a ganar? La estequiometría me dice 2, ¿verdad? 2 por la cantidad de esta X. Entonces, simplemente hago eso. 0,2 más 2 por 0,03. Voy a reemplazar nomás ya, para ya lo que son los moles finales. Y obtengo que para C es 0,26 mol. Para D yo ya sé que es 0,06 y eso me da la relación. Entonces, para poder determinar lo que es la presión final, ya van a ver para qué era importante esta parte de aquí. Para poder determinar lo que es la presión total de la mezcla, vamos a aplicar lo que es ley de Dalton. ¿Ya? Son tres gases, ¿verdad? B, C y D. Cada gas dijimos que tiene su propia presión parcial. Entonces, la presión final de la mezcla sí o sí va a ser la sumatoria de esas presiones parciales. Entonces, de la ecuación de estado, si yo despejo lo que es la presión, ¿a qué va a ser igual? Número de mol por la constante universal por la temperatura sobre el volumen, ¿sí o no? Entonces, yo voy a aplicar esa relación de la ecuación de estado para cada uno, para B, para C y para D. Por eso es que tengo estos tres. Fíjense. Número de mol de B por la constante universal por la temperatura sobre el volumen, ¿verdad? Pero recuerden, la constante universal es una constante, por ende va a ser el mismo valor en las tres de aquí, en los tres términos, tanto para B, para C y para D. La temperatura me dijo que es un proceso isotérmico, también va a ser constante. Entonces, si yo estoy trabajando, ¿a cuánto era? Aquí era 93 grados centígrados, va a ser el mismo valor para B, para C y para D, al inicio y al final, ¿ya? Y el volumen, como es un sistema cerrado, el volumen del recipiente no puede variar, ¿verdad? Un recipiente sólido. Entonces, también se va a mantener, ¿ya? Que son los 5 litros. Entonces, como estos tres términos, la constante, temperatura y volumen, prácticamente son lo mismo para B, C y D, yo puedo factorizar, ¿verdad? Lo factorizo y ¿qué tengo?
ya yo tengo que los números de moles finales de B más los números finales de C más los números finales de D, yo lo puedo multiplicar por esos tres, que van a hacer lo mismo, ¿ya? Que no están variando. Por eso era importante esta parte de cálculo de los moles finales, ¿ya? Para sacar presión final total de la mezcla, yo necesito sí o sí trabajar con los moles finales, no con los iniciales, ¿ya? Si quieren calcular con los iniciales, se podría, ¿verdad? Yo podría aplicar lo mismo para estados iniciales. Y ya podría aplicar, yo creo, ley combinada, si no me equivoco. No, no podría, ¿verdad? Sí. No, mejor sin estable. Entonces reemplaza números finales, moles de B, de C y de D. Reemplazamos todos los datos. Como yo estoy trabajando en atmósferas litro, la constante va a ser 0,082. Tengo como presión final de la mezcla 3,18 atmósferas. ¿Ya? Ahora yo podría sacar la presión parcial de cada uno, ¿verdad? Simplemente reemplazando los valores en esta parte de aquí, en la primera parte. ¿Ya? Yo podría conocer la presión parcial de cada uno y sumar. Ahora, fíjense, para responder el inciso B, la composición de los gases, ¿ya? En fracción molar me decía, ¿verdad? Fracción molar es simplemente lo que son la relación de cada mol individual, ¿ya? Los moles finales individuales, sobre los moles totales. Entonces yo tendría que sumar, ¿verdad? B, C y D, porque solo me interesan los gases. Sumando todo esto yo tengo 0,53 mol. Esos serían mis moles totales, ¿ya? Entonces yo tengo que dividir cada uno, el 0,21 sobre el total, y ya yo obtengo lo que es mi fracción molar de el componente B, o para el gas B, ¿ya? Lo mismo hago para el C y lo mismo hago para el D, ¿ya? Esto es fracción molar. Simplemente divido los moles finales, en este caso, de cada componente sobre los moles totales. Nada más, ¿ya? ¿Alguna duda? No se toma en cuenta A porque está en estado sólido, ¿ya? Si yo quiero sacar presión final, lo voy a tomar solo en cuenta a los gases. Creo que hay en el chat. Vamos a ver. Oigan, sí, me olvidé grabar. Pucha. Como no hay dudas, pasamos. Tengo este ejercicio. A ver, en este anterior ejercicio en el que ya vimos, ¿qué aplicamos? Simplemente aplicamos ley de Dalton, ¿verdad? Y fracción molar, que también lo tienen en su libro, si no me equivoco. ¿Ya? Les dice cómo calcular fracción molar. ¿Ven? Dos simples cálculos. Ley de Dalton, fracción molar. Esta parte de aquí de los moles es algo ya que ustedes trabajan simplemente con la reacción, ¿verdad? Y sus coeficientes estequiométricos. Para este segundo ejercicio tengo un tanque que contiene CO2 a 20 grados centígrados y 50 atmósferas. Se halla provisto de una válvula de seguridad que se abre a 80 atmósferas. Accidentalmente la temperatura del recipiente sube a 250. ¿Qué fracción del gas se escapará y a qué temperatura se abre la válvula? Aquí no tengo ya mezcla de gases, ¿verdad? Solo es un solo gas, que es el CO2. Pero el CO2 está experimentando, fíjense, aquí experimenta, o va a experimentar, mejor dicho, un aumento de presión, ¿ya? Porque recuerden que la válvula se va a abrir a 80 atmósferas, ¿ya? Y una vez que se abra, ambas presiones, tanto del gas como del exterior, se tienen que igualar. Luego también va a alcanzar, ¿qué? Los 250 grados centígrados. Simplemente está experimentando lo que es un aumento de presión y aumento de temperatura.
¿qué fracción del gas se escapará? Aquí como que ya entiendo yo que voy a aplicar más o menos lo que son fracción molar. Entonces, el volumen no es un dato conocido, fíjense, no está en el enunciado, ¿verdad? Tampoco tengo los números de moles, ni iniciales ni finales. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo así dos variables y como que ya no sé ni por dónde empezar? Lo que yo puedo hacer es simplemente, ¿qué es lo que me interesa aquí más? Hallar lo que es la fracción, ¿verdad? O sea, los números de moles. Fracción va a estar en función de los números de moles. Entonces yo podría dejar lo que es la cantidad de números de moles en función al volumen, ¿ya? Porque yo el volumen no lo conozco, ¿ya? Pero lo puedo dejar en función del volumen. ¿Listo? Ya van a ver para qué. Dice, sea el volumen del tanque cualquiera, en este volumen inicialmente se tiene, dice. Entonces, yo aplico ecuación de estado para mi estado inicial. Como presión inicial tengo 50 atmósferas y como temperatura inicial tengo los 200, aquí saquen, los 50 atmósferas, ¿verdad? Ah, no, los 20 grados centígrados, perdón. Que en Kelvin serían 293, ¿ya? Entonces, yo voy a hallar lo que son números de moles en función al volumen, pero para el estado inicial, ¿ya? Reemplazando estos valores sin el volumen, yo obtengo 2,081. Entonces, los moles iniciales son igual a 2,081 por el volumen cualquiera, ¿verdad? Entonces, moles en función del volumen. Ahora, la presión alcanzada en el tanque. Chicos, si se corta, entramos al mismo enlace, ¿ya? El tiempo se va a acabar ahorita. La presión alcanzada en el tanque cuando la temperatura asciende a 250 es, fíjense, si yo reemplazo estos moles iniciales, porque recuerden que va a estar en función al volumen, reemplazo pero ya para una temperatura de ¿cuánto? De 250 grados centígrados, que en Kelvin serían 523. Y el volumen lo dejo como volumen cualquiera. Entonces aquí yo puedo simplificar volumen con volumen, porque van a ser lo mismo, ¿verdad? El volumen del recipiente no va a variar, por tanto el volumen del gas tampoco.